Pablo Moinho. Paradoja del libre encadenado. Salutación y coda a la novela Habló el valiente de Román Sempere. Para Pedro, para los héroes del martes. No quedarán para la historia su regate, su rabona, sus amagos de chilena. Tal vez tampoco sobresalgan las virtudes literarias de su libro póstumo. Pero Habló el valiente, la recién publicada autobiografía de Román Sempere, 1960-2006, destaca sin duda por su originalidad y nos reconcilia con la figura del futbolista pensador, popularizada y agotada en su momento por la Isla Valdano. No se trata de las memorias de una estrella del deporte, escritas a cuatro manos con ayuda de algún periodista hábil y con oficio. Tampoco del clásico libro de revelaciones en que un deportista de segunda fila narra su vida junto a, destapa escándalos y peripecias sexuales de, o revela las turbias guerras médicas en que se vio inmerso con. Habló el valiente es una obra rabiosamente personal, desesperada, desafiante ya desde la dedicatoria. A tu puta madre, lector. Escrita con la urgencia de la enfermedad, que apenas mes y medio antes de la publicación del libro acabó con la vida de Sempere. La primera parte de la obra narra el despertar del autor a la vida y al deporte. Hijo de un panadero alicantino y de una maestra ilerdense, Román Sempere Capdevila nace en Manresa en 1960 y allí transcurre toda su niñez. Animoso, competitivo, moderadamente alto, se interesa muy pronto por el baloncesto. De niño acude a ver los partidos del Club Deportivo Manresa, que años después, ya patrocinado por TDK, ganaría una liga, y con 12 años decide inscribirse en las categorías inferiores. Un codazo le rompe la nariz el mismo día de las pruebas, durante el partidillo final, y Sempere abandona por un tiempo su interés por los deportes. 2 años después, repite curso. Entre sus nuevos compañeros de clase se encuentra Manuel, un joven aficionado al waterpolo. En 1975, ambos entran a formar parte del Club Natació Manresa. Sempere abandona el equipo ese mismo año. Su amigo permanecerá allí 4 temporadas y después se marchará al Barcelona. El interés por el fútbol de nuestro protagonista es tardío y solamente se manifiesta tras los 2 fracasos anteriores. Si bien su técnica, como él mismo reconoce, siempre dejó bastante que desear, Sempere es corpulento y muy pronto se hace con un puesto en la zaga del Manresa, donde debuta en 1982. De allí se marcha a los 3 años, primero al Blanes y después al Mataró. Por fin, y aquí comienza la segunda parte, llega a Barcelona en agosto de 1989. Acaba de fichar por el Sabadell, entonces ya en segunda división. El conjunto barcelonés, tras un año en que se mantuvo a duras penas en la máxima categoría, finalizó 15º la temporada 86-87, había sido el penúltimo clasificado de la campaña posterior. Como recuerda el autor, nostálgico y un punto vehemente. El 22 de mayo de 1988, el Sabadell vistió por última vez la camiseta arlequinada en primera división. Manzanedo, Saura Maestre, sustituido por Valdenebro, Sala Fradera Celayeta, Nacho Alcelay, Rubio Kitanowski y Villarroya fueron derrotados 2-0 por el Athletic en San Mamés. Sus rostros y figuras, ya controlando un balón, internándose por la banda, deteniendo a un contrario o rematando acrobáticamente, en compañía de los otros habituales como Perico Alonso, Lino o Pinky, fueron los últimos que del Sabadell memorizaron e intercambiaron miles de niños españoles en la colección oficial de cromos de la liga. Tras el descenso, algunos de los jugadores más emblemáticos del club emigran a otros conjuntos recién ascendidos o ya asentados en primera. Maestre se marcha al Español, Villarroya al Burgos. El joven Joan Barbará, años después ariete titular del Salamanca, todavía permanecerá en la Nova Creu Alta un par de temporadas. Los ingresos en segunda división son escasos, los fichajes forzosamente discretos. El Sabadell tantea a varios futbolistas jóvenes y desconocidos y a veteranos cuyo periodo en primera se ha terminado. El resultado es decepcionante, terminan 13º, más cerca de segunda B que del ascenso. Entre los refuerzos para la temporada siguiente se encuentra Sempere, que alterna los entrenamientos con un recién estrenado trabajo de conductor de autobuses.
El ascenso sigue siendo el único objetivo, le dicen presidente, entrenador y compañeros. Sempere comprende enseguida que nadie piensa seriamente en el regreso del equipo a primera. Es en Barcelona, durante las semanas previas al inicio de la liga, donde se produce el primer encuentro entre el de Manresa y un extraño personaje, Zeta, narrado en Habló el Valiente de forma ambigua, elíptica. Por aquellos días, en un bar de Barcelona me presentaron a Zeta. Era dibujante y publicaba viñetas de humor con seudónimos y estilos diversos en varios periódicos nacionales. Nadie sabía a ciencia cierta su nombre auténtico ni su edad, aunque debía de andar por los 30 y tantos. Tampoco supe nunca de dónde venía. Probablemente de alguna oscura ciudad belga o algo así. Empezamos a vernos con frecuencia. Curiosamente, las menciones a Zeta son tan vagas en el libro que ni siquiera queda claro si se trata de un hombre o de una mujer. Jamás aparece en compañía de adjetivos o sustantivos que indiquen su sexo. Por lo demás, es posible, aunque tampoco se puede asegurar, que la ausencia de marcas en el género de todo lo que rodea a este enigmático individuo sea un recurso literario de Sempere. Lo cierto es que hombre, mujer, metáfora e invención, Z será determinante en el comportamiento, vale decir, en el modo de vida, futuro del deportista catalán. Así descubre a Sempere la literatura experimental francesa. Ante mí se abrió un mundo nuevo. Entrenaba por las mañanas, trabajaba en el autobús por las tardes y dedicaba las noches a leer todo cuanto Zeta me regalaba. Traducciones de Roussel, Leiris, Perec, Quinault. Incluso asistí a clases de francés durante un par de meses, para poder leer las obras originales, pero no hubo manera de aprenderlo. Zeta me traducía. A veces yo le pedía que me leyera fragmentos en francés. Normalmente no me enteraba de nada. Éramos muy felices. Y más adelante, con una polisemia tal vez algo cándida, dice: yo nunca había sentido inquietudes artísticas. Sin embargo, a Zeta le debo el mayor descubrimiento de mi vida, haber comprendido que la creatividad y el arte son posibles en cualquier profesión, en cualquier campo, incluidos los de fútbol. A partir de ese descubrimiento asistimos, durante toda la tercera parte del libro, a un inventario exhaustivo de retos o de contraintes, por utilizar el término técnico que Sempere parece no conocer, durante 38 domingos consecutivos, desde el 3 de septiembre de 1989 hasta el final de la temporada, 26 de mayo de 1990, Sempere lleva a cabo una pequeña obra de arte, siempre diferente, que dura 90 minutos. Salvar sin que nadie a excepción de Zeta se entere un escollo, una prueba distinta cada vez. Dice Sempere: el primer día, pese a los nervios, fue relativamente fácil. El reto consistía en no tocar el balón hasta haberlo hecho con la cabeza. Dada mi posición en el campo, libre, eso significaba básicamente jugar adelantado, atento a todos los balones altos, y no buscar jamás el pase de un compañero. De inmediato corría yo hacia adelante, siempre cerca del defensa rival, y descuidando por tanto mi posición, con el único objetivo de no recibir ningún pase a no ser que fuera por alto. Afortunadamente, la angustia duró solo 9 minutos. En un saque de esquina a nuestro favor, desoyendo los ruegos de un compañero ya preparado para el remate, me lancé en plancha al balón con el solo propósito de golpearlo, se dirigiera hacia donde se dirigiera. Así lo hice. La bola se fue a las nubes, y me gané una buena bronca de mi colega. Creo que por primera vez en mi vida, ya libre en los 81 minutos que quedaban, jugué para divertirme. Tenía 26 años. Desde ese día y en adelante, páginas y páginas de retos superados ante la mirada cómplice de Zeta, que lo observa desde la grada. La 9ª jornada, frente al Atlético de Madrid B, que descendería ese año, junto con el Real Madrid B, el Racing de Santander y el Recreativo de Huelva a Segunda División B, Sempere no puede tocar el balón por primera vez hasta que no se lo pase el número 7. La labor consiste, entonces, en acercarse a él sin descuidar la posición, en conseguir que sea el 7 quien reciba más pases de sus compañeros, que saque de banda o de esquina y reclamarle el balón enseguida. Tarda 12 minutos. Su equipo empatados. En la 10ª jornada, precisamente contra el Racing de Santander, pero esta vez en casa, tiene que ser Sempere y no otro quien haga el primer saque de banda del partido, lo cual le cuesta una tarjeta amarilla, puesto que dicho saque le correspondía al equipo rival. Sempere, que había tratado por todos los medios de impedirlo,
acude enloquecido hacia el balón y, desoyendo el pitido del árbitro, saca de banda. Luego alegará un despiste o un efecto óptico. El partido termina de nuevo en tablas, 1-1. En estas primeras semanas de calentamiento, le explica Z, el objetivo es que la tensión tan solo afecte a los compases iniciales del partido. Más adelante, Sempere continúa jugando como si nada, o para ser más exactos, continúa jugando con mucha mayor alegría, abrumado por la cantidad de recursos recién descubiertos de que goza. Poco después, las dificultades comienzan a crecer. La 14ª jornada en el Sabadell Levante, 3-1, Sempere solo puede tocar el balón con la pierna derecha. Nunca con la izquierda, ni con la cabeza ni con el pecho. Afortunadamente, nuestro libre es diestro. Y aunque en 2 ocasiones se ve obligado a tirarse al suelo para no tocarla de cabeza, y una vez mediada la segunda parte tiene que elevar su pierna derecha a la altura del hombro, digamos que el partido transcurrió sin mayores problemas. Mucho más difícil es el de la jornada siguiente, contra el Jerez en Jerez, 1-1, cuando tiene que hacer lo mismo con la pierna izquierda. Ese día marca su primer gol de la temporada, un extrañísimo tanto a puerta vacía que se ve obligado a rematar de espuela y que no falla de milagro. En el fondo, piensa Sempere en voz alta, aquello era una vuelta a la niñez, a aquellos veranos de San Paul en que mi padre y yo caminábamos por el paseo marítimo y el juego era pisar solo las franjas blancas o bien solo las rojas. Él, mi padre, siguió dando esos saltitos, evitando el color blanco, toda su vida, hasta que ya no pudo andar. Lo curioso de todo esto es que nadie parece comprender que hay algo extraño. La férrea ley que dicta el comportamiento de Sempere en los partidos pasa por completo desapercibida para el entrenador, que lo sigue utilizando como titular. Y tan solo algunos detalles especialmente llamativos, trajes inverosímiles con la cadera, remates desde el centro del campo, bruscas y solitarias caídas sin balón, los asocia el público a carencias técnicas, excentricidades o baja forma física de uno de sus jugadores más queridos. Durante los primeros partidos, Sempere todavía se muestra agarrotado, nervioso. Sin embargo, poco a poco, conforme la dificultad avanza y las trabas se encadenan y combinan diabólicamente, su juego va adquiriendo soltura, desparpajo, una elegancia que jamás había conocido. ¿Quién podría imaginar, al cabo de los 90 minutos del angustioso Elche Sabadell 1-1, que el defensa libre del conjunto visitante solo ha tocado el balón en el espacio delimitado por cada una de las áreas y el círculo central? ¿Quién se ha dado cuenta de que durante todo el Eibar Sabadell 3-1, Sempere, autor del único gol de su equipo, ha jugado con la mano izquierda en la espalda? ¿Quién será capaz de descubrir que en el que fue uno de los mejores partidos de Sempere en toda la temporada, Sabadell Las Palmas 2-1, el reto consistía en no tocar el balón a partir del minuto 30? Llegado cierto momento, el oscuro libre se siente un revolucionario, un adelantado a su época. Todavía entregado al juego, orgulloso y feliz, Sempere expresa a Z su preocupación una tarde en que los dos almuerzan en casa del protagonista. Lamenta que nadie sea capaz de darse cuenta de lo que ambos, y dice exactamente eso, ambos, están haciendo por el fútbol, por el arte. No consta en Habló el valiente la respuesta de Z, pero esa noche, al ir a acostarse, Sempere encuentra un libro bajo su almohada, una traducción de El oficio de vivir, de Cesare Pavese. Ninguna nota, ninguna pista, nada. Sempere examina detenidamente el volumen, que parece nuevo, no usado. Tan solo en las páginas finales hay una huella humana. Alguien ha subrayado a lápiz el último párrafo del 17 de agosto de 1950. ¿Te asombra que los demás pasen a tu lado y no sepan? Cuando tú pasas al lado de tantos y no sabes, no te interesa, cuál es su pena, su cáncer secreto. En las 5 horas siguientes apenas puede conciliar el sueño, no comprende. 4 jornadas antes de que acabe la liga sobreviene la catástrofe. El Sabadell juega y pierde fuera de casa un emocionante e igualado derbi frente al Palamós por 1-0. Sempere, ya un virtuoso del obstáculo, apenas tiene que esforzarse para alternar pases con la izquierda a los jugadores con dorsal par y con la derecha a los jugadores con dorsal impar. Siempre al primer toque. Ese día, además,
Le está prohibido lanzar a puerta si no es de cabeza. Ha adquirido tal soltura en los 34 combates previos que hace ya tiempo se permite ciertas distracciones. Desde su posición, ligeramente por delante de la defensa, Sempere observa al extremo izquierdo del Palamós, un joven corpulento y melenudo que durante unos minutos parece empeñado en no tocar el balón. Continuamente amaga y deja que otro compañero saque de banda o de esquina, o bien no llega a ciertos pases que a Sempere le parecen escandalosamente fáciles. El libre recuerda entonces, como un latigazo, la cita de Pavese. Al final de la temporada, el Sabadell ni siquiera entra en la lucha por el ascenso a Primera División. Permanece en una cómoda séptima plaza. Sempere, que nunca ha destacado por su calidad técnica, sigue siendo, con todo, uno de los jugadores indiscutibles del equipo. Ya psicológicamente mermado, decide jugar los 3 partidos que faltan y después retirarse del fútbol. No le dice nada a Zeta, ni deja de cumplir con sus obligaciones artísticas de cada domingo. Ha comprendido, y ya apenas le sorprende que el portero del Sestao jamás despegue las manos ni los pies para lanzarse en palomita, o que el cerebro del Athletic de Bilbao B pase siempre con el interior del pie derecho al número 6, con el exterior del pie derecho al número 8, con el interior del pie izquierdo al número 9, con el exterior del pie izquierdo al número 11 y con la cabeza al número 7. Los arlequinados consiguen 2 victorias en casa y un valioso empate a 1 en el Benito Villamarín, ante un Betis que terminará la campaña como segundo clasificado, superado tan solo por el Burgos. El final de la obra es desolador, también abrupto, probablemente forzado. Tal vez los lectores esperarían, tras la revelación final, un juicio de valor, un cambio en la manera de narrar, una confesión íntima acerca del dolor o la tristeza, un atisbo de locura, un amago de suicidio. Nada de eso. Ningún exabrupto, ninguna muestra de rencor salpica el texto. Sempere, primero como un cronista desapasionado y después como un observador discreto, concluye así, de forma inexplicable, su Habló el valiente. Ese año descendieron de Primera División el Celta, el Rayo Vallecano y tras una emocionante e igualada eliminatoria de promoción contra el Español, el Málaga, equipo donde el año anterior se había retirado del fútbol el polémico y genial Juan Gómez, Juanito. El Sabadell continuó en segunda hasta la nefasta temporada 92-93, en que terminó en último lugar y además fue castigado con el descenso a Tercera División por deudas. Yo dejé el fútbol y volví al autobús, donde sigo trabajando hoy. Allí, pese a lo que muchos opinan, también es posible la creatividad. He comprobado todos los datos históricos, por llamarlos de algún modo, que Román Sempere ofrece en su libro. Más arriba hice mención a algunas de las novelas y libros de poemas, traducidos o no, a los que Sempere alude y a los cuales, sin duda, pudo tener acceso. Añadiré ahora que la ficha de cada partido, oponentes, fecha, resultado, etc., es, sin excepciones, rigurosamente cierta. Puede cotejarse en la red con la página oficial del Centro de Sport Sabadell. En cambio, huelga a decir que el Sabadell nunca contó en sus filas con un defensa libre llamado Román Sempere. Lo razonable, lo lógico, sería pensar que el nombre verdadero del jugador se esconde tras un seudónimo. Pero en caso de que así fuera, Sempere ha tenido la delicadeza de ofrecer los datos lo suficientemente enmarañados como para que no podamos descartar a ningún miembro del equipo, salvo, tal vez, y ni siquiera a los porteros. Así, diferentes jugadores del conjunto blanquiazul marcaron gol los días en que Sempere se declara responsable de las dianas, otros cubrieron a los mismos rivales o jugaron en la misma posición, etc. Las contradicciones son tantas y tales que da la sensación de que fue el Sabadell en bloque como un solo futbolista quien jugó sujeto a trabas durante la temporada 1989-1990. Tan solo he encontrado una falla, un motivo para el desasosiego. La cita de Cesare Pavese que pertenece a la traducción de Ángel Crespo para la edición de El oficio de vivir en Barcelona, Seix Barral 1992. Digo bien, 1992. Cuando el hecho que se narra en Habló el valiente pertenece sin duda al segundo trimestre de 1990, ya a punto de terminar la liga. En ese momento solo se había publicado, que yo sepa, otra traducción española de la obra del autor piamontés, la de Esther Benítez para Bruguera, de 1979,
reeditada en 1980 y 1988, esta última a través del Círculo de Lectores. Ignoro si se trata de una simple inexactitud, Sempere pudo consultar esa obra años más tarde y recordar mal, etc., o de un quizá descuido del meticuloso, inexistente, apócrifo novelista Román Sempere, cuya supuesta muerte, mes y medio antes de la aparición de Habló el Valiente y ya en prensa la obra, supone otro motivo para la sospecha. Por mi parte, quisiera creer que el error ha sido voluntario, que se trata de un reto lanzado a la crítica, de un desafío, a tu puta madre, lector, de un único asidero que permita desenredar y demostrar la falsedad de toda la obra. Quiero ver en esa cita, por último, la denominación técnica, una especie de clinamen en un sistema coherente y ordenado. Si damos crédito al colofón de la obra, Habló el Valiente se terminó de imprimir el día 3 de septiembre de 2006, 17º aniversario del día en que Sempere inició su vertiginoso catálogo de contraintes futbolísticas. Pero también, casualidad, causalidad, fecha en que se disputó la primera jornada de la Tercera División Española en la actual campaña 2006-2007. Sabadell y Palamós, que al final de aquella heroica temporada 89-90 terminaron empatados, séptimo y octavo respectivamente, con 40 puntos cada uno, comparten hoy grupo en dicha categoría con el Blanes, el Mataró y el Manresa.